David se acostó con Betsabé. Capítulo 11. Al año siguiente, en la época en que los reyes acostumbraban a ir a la guerra, David envió a guerrear a Joab, a sus oficiales y a todo Israel. Estos masacraron a los amonitas y pusieron sitio a Rabá. En cuanto a David, se quedó en Jerusalén. Un día por la tarde, David se levantó de su cama y se puso a pasear por la terraza del palacio. Desde lo alto de la terraza vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era muy hermosa. Mandó investigar quién era aquella mujer y le dijeron: ¿No es Betsabé, la hija de Alián, mujer de Urías elitita? David mandó a buscarla. Ella llegó y David se acostó con Betsabé cuando ella acababa de purificarse de su regla. Betsabé regresó a su casa. La mujer quedó embarazada y mandó decir a David: Estoy embarazada. David mandó decir a Joab: Envíame al hitita Urías. Joab envió entonces a Urías a David. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaba Joab y el ejército y cómo iba la guerra. Después dijo a Urías: Baja a tu casa y lávate los pies. Urías salió del palacio real y David envió un regalo a su casa. Pero Urías durmió junto a la puerta del palacio real en compañía de los servidores de su señor y no bajó a su casa. Le avisaron a David: Urías no bajó a su casa. Entonces David dijo a Urías: ¿No has venido de viaje? ¿Por qué no has bajado a tu casa? Urías contestó a David: El arca Israel y Judá están viviendo en tiendas. Mi señor Joab y sus oficiales acampan en despoblado. ¿Cómo iba yo a ir a mi casa a comer, a beber y a dormir con mi mujer? Te juro que no haré tal cosa. Entonces David le dijo a Urías: Quédate hoy aquí todavía y mañana te despacharé. David lo convidó a comer y beber con él y lo emborrachó. Urías salió por la noche a acostarse en su cama en compañía de los servidores de su señor, pero no bajó a su casa. Al amanecer, David escribió una carta a Joab y la envió por medio de Urías. En la carta escribió lo siguiente: Pongan a Urías al frente, donde es más fuerte la batalla. Después retrocedan detrás de él, entonces será herido y morirá. Como Joab estaba sitiando la ciudad, puso a Urías donde sabía que se encontraban los hombres más valientes. Los hombres de la ciudad hicieron una salida para atacar a Joab. Cayeron algunos de los oficiales de David y murió también el hitita Urías. Joab mandó un reporte a David sobre las circunstancias de la batalla e instruyó al mensajero: Después de que hayas terminado de contarle al rey las circunstancias de la batalla, si el rey se empieza a enojar y te dice: ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla para pelear? ¿No sabían que se arrojan flechas desde lo alto de la muralla? ¿Quién mató a Abimelech, el hijo de Yerubbaal? ¿No fue una mujer la que le arrojó una rueda de molino desde lo alto de la muralla y lo mató en Tebes? ¿Por qué se acercaron a la muralla? Le dirás: También murió tu servidor, el hitita Urías. El mensajero partió, llegó a notificar a David todo lo que Joab le había encomendado. El mensajero dijo a David: Esas gentes eran más fuertes que nosotros. Salían de la ciudad para pelear contra nosotros a campo abierto, pero los hicimos retroceder hasta la puerta de la ciudad. Los arqueros tiraron sobre tus servidores desde la muralla y hubo muertos entre los oficiales del rey. También murió tu servidor, el hitita Urías. David dijo al mensajero: Así dirás a Joab: No te aflijas tanto por este asunto, porque la espada devora de una forma o de otra. Refuerza tu ataque contra la ciudad y arrásala. Y tú anímalo. Cuando la mujer de Urías se enteró de la muerte de su marido Urías, le guardó luto por su muerte. Al pasar el luto, David mandó buscarla, la recibió en su casa, se casó con ella y ésta le dio un hijo. Pero lo hecho por David le desagradó al Señor.
El capítulo 11 del libro de Segunda de Samuel en la Biblia narra un episodio crucial en la vida del rey David. En este capítulo se relata el incidente de David y Betsabé. En el momento en que los reyes salían a la guerra, David decidió quedarse en Jerusalén. Mientras paseaba por el techo de su palacio, vio a Betsabé, la esposa de Urías, bañándose. David se sintió atraído por ella y a pesar de saber que estaba casada, decidió tener relaciones con ellas. Betsabé quedó embarazada como resultado de su relación con David. Al enterarse de esto, David intentó encubrir su pecado al traer a Urías, al esposo de Betsabé, de vuelta de la guerra, con la esperanza de que pasara tiempo con su esposa y creyera que el hijo era suyo. Sin embargo, Urías se negó a disfrutar de las comodidades de su hogar mientras sus compañeros de guerra estaban en el campo de batalla. Al ver David que su plan no funcionaba, tomó medidas más extremas. Instruyó a Joab, uno de sus comandantes, para que colocara a Urías en la línea del frente de la batalla, donde tenía más posibilidades de morir. Y la estrategia funcionó y Urías fue asesinado en batalla. Este capítulo es muy significativo porque muestra la debilidad y el pecado de David, quien fue un rey considerado según el corazón de Dios. La historia también destaca las consecuencias de sus acciones, ya que la muerte de Urías y el adulterio con Betsabé llevaron a la desaprobación de Dios y la consecuente caída de la casa de David. En los capítulos siguientes, el profeta Natán confronta a David con su pecado, y David se arrepiente sinceramente.